Seguimos en vivo compartiendo el mediodía con ustedes en toda la provincia de Santa Fe a través de RTS Medios, y lo que nos va a ocupar ahora está relacionado con las repercusiones que ya está teniendo en los Estados Unidos las políticas inmigratorias llevadas adelante por el presidente norteamericano Donald Trump, donde incluso ya planteó un conflicto político con el gobernador de California, Gavin Newsom, políticas que, por ejemplo, provocaron este tipo de situaciones, ¿no? Las redadas de todo lo que tiene que ver con el control migratorio en los Estados Unidos, enfrentamiento con inmigrantes. De eso se va a ocupar nuestra compañera Lula Modotti, que nos va a traer la voz especialista también en esto. Lula, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luciana? Buen mediodía para todos. A ver, vamos a intentar entender qué está pasando en Estados Unidos y vamos a hacerlo de la mano de Juan Pablo Julier, del Observatorio de Política Internacional. Juan Pablo, muchísimas gracias por recibirnos. Yo decía, vamos a intentar entender qué es lo que está pasando, porque no es algo que venga de hace 2 días, sino que es un conflicto que tiene muchísimo tiempo. Y es todo un proceso, hay muchos factores. Bueno, un poco charlábamos antes de entrar en cámara que la ley de presupuesto que envió Trump al Congreso tiene muchas cuestiones problemáticas para los migrantes. Por ejemplo, la posibilidad de que se les cobre un impuesto en las remesas, es decir, en el dinero que ellos envían a sus países de origen, que generalmente son para alimentación y consumo básico de sus familiares. Sumado a eso, bueno, todos los cambios que ya hubo en cuanto a las políticas migratorias, la restricción de la posibilidad de que, por ejemplo, el hijo de migrantes, por más que nazcan en Estados Unidos, si ellos no están nacionalizados, tengan la nacionalidad de Estados Unidos, cuestiones de repatriar familiares directos, todo un montón de asuntos que hacen que verdaderamente se generen situaciones humanamente muy críticas, pues hay familias que terminan separados, hijos menores sin sus padres, cuestiones verdaderamente muy deshumanizantes. Y todo esto generó un caldo de cultivo que en California, que es, y específicamente en la ciudad de Los Ángeles, que son los grandes polos que reciben la inmigración latinoamericana en Estados Unidos, se generan estas protestas, que llevan varios días y que se han salido de control. Entonces, en este sentido, y también un poco, bueno, algo que vemos muy de la personalidad de Trump, esta cuestión de la necesidad de hacer show, en la política también, esta amenaza con el envío de la Seguridad Nacional para pacificar las protestas y la posibilidad de apresar también amenazó al gobernador de California, que es una cuestión que no tiene precedentes en la política norteamericana. ¿Por qué? Porque ellos son muy respetuosos de los niveles de gobierno, son muy federales, pero en serio, y generalmente las cuestiones de la vida de las personas se resuelven en las ciudades, con excepción en las provincias y en última instancia el gobierno nacional. Entonces es raro ver este tipo de cuestiones y es más, de hecho la migración suele ser más un problema diverso para cada estado que uno pregunta, es decir, para cada provincia que uno le pregunta al gobernador, que una generalidad nacional, porque por ejemplo tenemos estados con economías que funcionan muy bien y que demandan la necesidad de la inmigración, porque si no, no podrían con su población autóctona cubrir los puestos laborales, como es el estado de Nueva York, por ejemplo, o el estado de Florida también, y otros estados que no funcionan de esa manera y que para quienes tener una masa de desempleados que ya tienen normalmente se les sume otra más de inmigrantes es un problema. Por eso también es muy diverso el pensamiento y la problemática de Estados Unidos. Cambia muchísimo, inclusive a veces hasta dentro de los mismos estados. Porque un municipio puede andar muy bien con el tema y otro no. Entonces, ahora esto, si nos centramos, por ejemplo, lo que está pasando en Los Ángeles, ¿acompaña a la sociedad esta política contra las poblaciones de inmigrantes? ¿O por el contrario, tienen una mirada quizás más abierta, que no es tan seguidora de lo que piensa Trump o de las políticas de Trump? bueno, uno nunca puede asumir lo que piensa otra persona, ¿no? Pero si el presidente hizo campaña tocando estos temas en particular y la gente lo votó de la manera que lo hizo, hay que asumir que al menos el votante de Trump está a favor de este tipo de cuestiones. También, otra vez, tendríamos que medirlo en base a cada realidad, porque es probable que esta medición en las ciudades de las costas donde sea completamente contraria a la postura de Trump, y si vamos al interior de Estados Unidos sea mucho más favorable. Es una cuestión cultural también. Hay muchas comunidades dentro de Estados Unidos que siguen siendo muy cerradas,
que no tienen quizás inmigración y siguen siendo quizás como una especie de burbuja en este sentido, y después tenemos las grandes ciudades que están recontra acostumbrados, que además por el mismo turismo inclusive reciben gente de todo el mundo. Está claro que el problema acá no es el turista, es el migrante que quiere vivir. Pero también Estados Unidos de un tiempo a la fecha tiene algunas cuestiones ahí que no logra zanjar entre su misma población. O sea, yo creo que nunca, como en esta última elección, estuvo tan marcado el perfil del votante que eligió a Kamala Harris como el que eligió a Donald Trump. Y creo que dentro de estas cuestiones están la población migrante. Lo extraño de esto es que también vamos a encontrar migrantes que ya ahora son ciudadanos estadounidenses que votan a Trump, sobre todo en el estado de Florida. Es impresionante eso. Ahora voy a decir una cuestión cultural. Es una problemática que tiene años, que tiene muchísimos años en Estados Unidos, que la hemos visto incluso siendo protagonista de conflictos en Estados Unidos. ¿Cuáles son las posibilidades de que a partir de lo que está pasando ahora cambie algo, se vuelvan más fuertes estas políticas antimigratorias? Pocas. Hay una realidad en este sentido. En general, el derecho, y cuando digo el derecho, cualquier regulación no cambia realidades, sino que regula o intenta recoger a lo que ya pasa y solucionarlo de la mejor manera. Otro tanto pasa con la política. ¿Qué quiero decir con esto? La migración es un fenómeno mundial y va a seguir existiendo porque hay desigualdad en las oportunidades que le brinda a la gente, a las personas, cada país. Por ejemplo, México, que está pegado a Estados Unidos, ofrece a su población, dependiendo del estado del que hablemos, condiciones muy desiguales. Entonces es esperable que esas personas vean en Estados Unidos una vía para mejorar su calidad de vida. Nosotros lo vemos en Argentina todo el tiempo, solo que nuestro destino elegido no suele ser Estados Unidos, suele ser más los países europeos. Quizás ahora esté un poco más de moda Australia, pero la persona que se va normalmente se va buscando una mejoría en su vida que su país de origen no se la da. Esto, a menos que repentinamente, que es algo imposible, dudo que pase, todos los países ofrezcan exactamente la misma calidad de vida, va a seguir pasando. Por lo que sería muy difícil que la migración desaparezca como fenómeno. Es más, además hay países que por el envejecimiento de su población necesitan la migración. Entonces yo lo veo de difícil y larga solución. El problema acá es que hay una cuestión de marketing político donde alguien dijo conviene pegarle a los migrantes y bueno, se está haciendo un producto de una problemática social en realidad, pero esa es la cuestión acá en este momento. En ese sentido, ¿apunta específicamente contra la población mexicana? ¿Estamos hablando de inmigrantes que vienen de otros países o están centrados justamente en este conflicto que también tiene larga data entre Estados Unidos y México? Yo creo que contra todos, pero particularmente es cierto que hay muchos más migrantes latinoamericanos que de cualquier otro lugar en Estados Unidos por la cercanía. Todo Centroamérica prácticamente, si bien le lleva meses, puede ir caminando a Estados Unidos si quiere. Esa es la cuestión. Acá desde Sudamérica tenemos el problema geográfico del tapón del Darién, que es prácticamente intransitable, pero de Panamá hacia el norte vos te podés ir caminando si querés a Estados Unidos. Entonces, quizás eso genera que sea más compleja la situación. Obviamente es una caminata eterna, pero no lo quiero decir como que queda cerca, es lejísimo, pero a lo que voy es que hasta la persona más excluida del sistema en cuanto a sus posibilidades económicas, si camina para el norte, eventualmente va a llegar a Estados Unidos. Por último, ¿qué implicancias puede tener? Te llevo de nuevo a este conflicto con el gobernador específicamente de California. ¿Qué implicancia puede tener para el sistema político de Estados Unidos y qué implicancias puede tener todo este conflicto a nivel internacional? No creo que escale más que las amenazas. O sea, para mí va a ser una cuestión en donde va a quedar en estos días y vueltas y va a ser más para el marketing político que otra cosa. Lo que sí, vuelvo, el problema de fondo no creo que se solucione. O sea, esto seguramente va a ser un episodio en el que van a hablar un par de semanas o menos todavía, porque siempre hay hambre por la novedad, y luego va a pasar de largo. Sería muy raro que escale porque realmente no le conviene a Trump como presidente y tampoco le conviene a ningún estado que este tipo de cosas empiecen a suceder. Entonces yo creo que ellos mismos van a ser los que pongan paño frío. Juan Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, del Observatorio de Política Internacional, entonces Juan Pablo dando esta mirada, tratando de entender lo que está pasando en Estados Unidos con la inmigración, que lo decíamos, viene de larga data y por lo que nos explicaba Juan Pablo, difícilmente tenga alguna solución definitiva. La verdad que a veces es complejo intentar
explicar la forma de pensar de gente que vive en otro país. Si uno tiene la oportunidad de hablar con ellos, aparte estamos hablando de un país hecho de inmigrantes, que esa es también la paradoja. Que como lo decía recién el especialista también, hay mucho depende con quién hables, en qué estado hables, son casi mundos distintos, claro, según los distintos estados, pero lo que estamos viendo... Eso es fundamental, me parece, Luciana. ¿No es cierto? Que es un poco lo que decía también recién. Sí, estamos hablando de nos explicaba Juan Pablo incluso fuera de cámara, estamos hablando de un país muy grande, con poblaciones muy diferentes, con cultura, una cultura muy diferente entre ellos, entonces la visión que tienen de la inmigración también es diferente y eso hace que sea más complejo incluso entender y poder darle solución a este conflicto. Bien. Lula, nos encontramos en un ratito si la noticia nos llama, ¿sí? Hasta luego. Lula Modotti, desde la ciudad de Santa Fe. Seguimos compartiendo el mediodía juntos hasta las 2 de la tarde. Vamos.